Mis hermanos, es un placer una vez más verlos a todos hoy acá, con casa llena. Raro. Eh, Qué bueno, mis hermanos, que podamos compartir este tiempo como parte de la iglesia visible de nuestro Dios y que juntos podamos compartir la palabra y de esta manera, mis hermanos, seguir santificándonos. Hoy es domingo, hoy es el día del Señor, hoy es día de reposo y aprovechemos este día para alabarlo, honrarlo, glorificarlo en todo momento. Pues para dar inicio, mis hermanos, me acompañan todos por favor a Colosenses 3. Colosenses 3, Colosenses capítulo 3, versículos del 5 al 11. Colosenses capítulo 3, versículos del 5 al 11. Leo para ustedes, mis hermanos, me siguen en la lectura, por favor. Colosenses 3, versículos del 5 al 11. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, al cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Amén, mis hermanos. Oremos. Padre, una vez más, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Rey, nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias. Gracias por lo que nos has permitido y porque nos has traído bien aquí. Así a ti te ha placido que sea así y agradecidos estamos, Padre Santo, por todo lo que hoy nos das, por todo este privilegio que hoy podemos estar aquí delante de ti, Padre Santo, en los méritos de tu Hijo amado, nuestro Rey, nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias por este tiempo y permite que tu servidor, pues, de esa prédica, Padre Santo, y esa palabra ajustada a tu voluntad, a tu palabra, y que seas tú, Padre Santo, guiándonos a todos en el entendimiento de esto que tienes preparado para nosotros, y que sea para tu gloria y tu honra, y que lo podamos poner en práctica en todo momento, Padre amado. Te damos muchas gracias en el nombre de tu Hijo. Amén. Antes, mis hermanos, hagamos la oración por la palabra. En sus folleticos está la oración por la palabra. Oración por la palabra. Guíanos con tu palabra, ilumina nuestros corazones de tal manera que no reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que no le obedezcamos en sus concupiscencias. Danos la fuerza en el poder de tu gracia para que tampoco presentemos nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que nos presentemos a Dios como vivos entre los muertos y nuestros miembros como instrumentos de justicia. Bueno, mis hermanos, durante el desarrollo de la serie de la santidad, estuvimos revisando muchos temas, tales como el pecado, la santificación, la iglesia que Cristo edifica, el amor de Cristo, vivir una vida sin Cristo, y el último que nuestro pastor Luis predicó, recordándonos las necesidades de nuestros tiempos y la importancia de la doctrina cristiana y cómo ésta despertó al cristianismo de su letargo y cómo aún sigue haciéndolo. Tuvimos la oportunidad también de escuchar enseñanzas de nuestros hermanos que vinieron de Estados Unidos y compartieron ese tiempo con nosotros, que nos instan a la necesidad de hablar del lenguaje de Dios, que es Cristo, y a su vez recordar que la santidad y la justicia de Cristo cubre nuestros vestidos sucios de nuestra maldad. Y de esta manera poder presentarnos delante de Dios sin manchas,
esta saga de la santidad, mis hermanos, no es algo que se deba quedar aquí. No se puede quedar en unas prédicas hermosas, que vaya que sí lo han sido. Pero la intención que nos ha movido a todos, y no solo al consistorio, sino a todos, es la insistencia inquietante del Espíritu Santo a regresar a las sendas de Cristo, donde nos dice que Cristo es el todo en todos. Y ese, mis hermanos, es el título de este sermón. Cristo es el todo en todo. Escuchando el testimonio de algunos de nuestros hermanos y la manera providencial cómo el Señor ha sido con cada uno de nosotros, partiendo del hecho mismo que hoy estamos en este lugar, y es porque así le ha placido al Señor, es porque Cristo es el todo. Y pensando en eso se nos viene a la mente varios versículos, citemos dos. Filipenses 1:21, y decimos, porque para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. O Gálatas 2:20, donde nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y muchos más que nos llevan a recordar que Cristo es el todo. Y no es algo que expresemos solo como una especie de muletilla que repetimos por sentir que es así, o una frase de amuleto con la que nos sentimos conformes al postearla tratando de mostrar una identidad cristiana. No, mis hermanos, esto es una realidad y que es mostrada a lo largo de las Escrituras. Es decir, en la palabra de Dios, Cristo es el todo. Y veamos en sus testimonios no querer usurpar el puesto de Cristo, y eso es hermoso, porque vemos el actuar del Espíritu Santo en el trabajo de quien empezó la obra, y eso supone un buen ejercicio de santidad, ya que el reconocer que Cristo es el todo en todo nos permite entender que no se trata de nosotros, sino de quien nos amó primero. Y veamos por otra parte que en esta serie de la santificación la necesidad que nada de esto se quede aquí, sino estar atento a ejercitar ese don de santidad que se te otorgó en Cristo, ya que la santificación pues es el resultado invariable de esa unidad vital con Cristo, que la fe verdadera le da al creyente. Si no recuerden, mis hermanos, lo que nos dice Juan 15:5, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. El pámpano que no da fruto no es un pámpano viviente de la vid. Permanecer en santidad es permanecer en Cristo y tenemos que empezar a ver a Cristo en todo. Y esto comienza en el lenguaje del cristiano, mis hermanos, que es las Escrituras. Y aquí va mi primer punto. Ver a Cristo en todo en las Escrituras. Este capítulo 3, mis hermanos, de Colosenses, nos llama a estar revestidos del nuevo hombre. Nos dice que debemos ser conforme a la imagen del que nos creó y que es necesario ir renovándonos hasta el conocimiento pleno, donde Cristo es el todo. Ese conocimiento adecuado de Cristo es esencial para entender correctamente tanto la doctrina de santificación como la doctrina de justificación. Es significativo que nuestra fe hoy se llame cristianismo, por algo se llama cristianismo, pues nuestra atención está puesta con razón en aquel que nos ha redimido. El lugar al que debemos acudir para aprender de Cristo es su santa palabra, pues ella sola habla de total veracidad de nuestro Salvador. Esto es necesario, mis hermanos, para ver a Cristo como el todo en todo. Pero lamentablemente, en muchas ocasiones, la mayoría de las ideas sobre identidad de Cristo el día de hoy nacen de una especulación vacía o se crean para encajar en un esquema filosófico en el lugar de extraerlas de las Escrituras. Los Cristos que surgen de esta manera simple son inútiles. Un Cristo reciclado, un Cristo que cede o un Cristo imaginario no puede redimir a nadie. Son Cristos fuera del lenguaje de las Escrituras. Sin la Biblia no sabemos nada importante respecto a Jesús verdadero. Desde Génesis hasta Apocalipsis encontramos la historia de Jesucristo. Y es aquí, mis hermanos, en las Escrituras que podemos ver a Cristo como el todo. ¿Quién no ha escuchado la frase popular? Es que tu Dios es el mismo mío. Es lo mismo decir, tu Cristo es el mismo Cristo mío. Y mi hijo, déjeme decirles algo. Si no es el de las Escrituras, ese no es.
Cristo es el todo con respecto al hombre, es el todo con respecto en la Biblia, es el todo con cada cristiano auténtico. Y Cristo será el todo en el cielo. Y puede que hasta aquí empecemos a hacernos varias preguntas. ¿Cómo es eso de ver a Cristo en todo? ¿Cómo es eso de que Cristo es el todo? ¿Cómo nos muestra las Escrituras esto? Sé que hay muchos que piensan que estas preguntas les parecen sencillas. Y perdónenme por ser tan dummy en esto. Pero es cuando nos empezamos a recordar estas cosas. Si no nos empezamos a recordar estas cosas, mis hermanos, entramos en el facilismo interpretativo. Y créanme que cuando vamos a las Escrituras y leemos el mismo capítulo y el mismo versículo que hemos leído varias veces, encontramos algo adicional que antes no habíamos visto. ¿O no les ha pasado? Si no, hagamos un repaso sobre todo esto y vayamos a la Biblia y veamos cómo Cristo es el todo y hagamos inicialmente esto en forma de preguntas. Por ejemplo, si Cristo es el todo, ¿dónde estaba Cristo cuando la tierra no existía? Las Escrituras nos ayudan a contestar esta pregunta, mis hermanos. El verbo era Dios y el verbo era igual a Dios. Juan 1:1. Cristo ya era en aquel entonces el Hijo amado del Padre. Padre, glorifícame a tu lado, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve antes de que el mundo fuese. Son preguntas que si nos encontramos con alguien y nos hace esa pregunta, ¿cómo responderíamos? ¿Dónde estaba Cristo cuando la tierra no existía? O si Cristo es el todo, mis hermanos, ¿dónde estaba Cristo cuando la tierra fue creada? Lo que dicen las Escrituras es, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Colosenses 1:16. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos, sus obras de tus manos. Hechos 1:10. Si Cristo es el todo, mis hermanos, ¿dónde estaba Cristo cuando el pecado entró al mundo? Cristo Jesús, el mismo día en que desobedecieron, se les dijo refiriéndose a la simiente de la mujer, esta te irá en la cabeza y tú le irás en el calcañar. También se les comunicó un Salvador nacido de mujer, que un Salvador nacido de mujer vencería al diablo. Y de esa manera ganaría una entrada a la vida eterna para el hombre pecador. En resumen, encontramos el retrato de alguien sin igual en la historia de la humanidad en la Biblia. Ese Cristo Jesús que vemos en los evangelios es un hombre absolutamente puro, un hombre sin pecado que pudo decir a sus acusadores, ¿quién de ustedes prueba que tengo pecado? Este retrato de Jesús es asombroso, mis hermanos. Vemos que Cristo también es el tema principal del Antiguo Testamento. ¿Recuerdan el tabernáculo? Descrito con gran detalle en Éxodo 25, 27 y 30, simboliza en gran medida a Jesús mismo. En su persona y obra, Él es el tabernáculo del Antiguo Testamento. Todos los detalles del sistema sacrificial del Antiguo Testamento tienen cumplimiento en el ministerio de Jesús. Los libros históricos están llenos de tipos y figuras que apuntan al Cristo que vendría, como el rey David, antepasado de Jesús, a quien se prometió que el Rey Eterno vendría por su linaje. Los libros de los profetas están repletos de las referencias al que había de venir, como el profeta Isaías, cuyas palabras proféticas sobre Cristo y su obra expiatoria parecen el relato de un testigo ocular de la pasión de Jesús. No es casualidad, mis hermanos, que Isaías sea el profeta más citado en el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan del capítulo 53 de Isaías? Que dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos más inatractivo para que le decíamos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como pues escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatidos, mas él
herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El testigo de nuestra paz fue, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. La Escritura, mis hermanos, también nos entrega el testimonio de los apóstoles. El apóstol Pablo presenta para nosotros el ministerio de Cristo como Salvador. Él explicó la expiación, de qué manera Cristo, como nuestro mediador, obtuvo la redención para nosotros. Las cartas de Pedro y Juan y las epístolas a los hebreos también completan el retrato de Cristo, donde se le describe como el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Así como superior a los ángeles, a Moisés y a los sacerdotes arónicos del Antiguo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis, el tema central del Nuevo Testamento es Cristo. Vemos también a un Cristo al final de los tiempos reinando, tomando posesión como el león de la tribu de Judá en Apocalipsis 5:12, cuando después de la angustia de Juan porque no se encontraba quien fuera digno de abrir el libro de los 7 sellos, al final apareció el rey. Y que decía en gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. No hay manera de no ver a Cristo en las Escrituras. La Biblia claramente muestra un libro cuyo actor principal es Cristo, de principio a fin, no el hombre. Ni siquiera la necesidad del hombre de ser redimido es lo más importante, sino del amor, la misericordia, la gracia, la gloria y el poder de Dios. Traducido en un lenguaje que solo aquel instruido por el Espíritu Santo puede interpretar. El lenguaje donde Cristo es el todo en todos. Y bueno, mis hermanos se preguntarán, ¿cómo se relaciona esto con el tema de la santidad? ¿Sí? ¿Cómo se relaciona este tema con la serie que estamos viendo? Miren, mis hermanos, Cristo es presentado como el verbo mediante el cual Dios da a conocer su amor a los pecadores. La encarnación y la muerte expiatoria de Cristo en la cruz conforman la gran piedra angular sobre la cual se apoya todo el plan de la salvación. Cristo es el camino y la puerta, medios por los cuales se tiene acceso al Dios Santo. Cristo es la raíz en la que todos los pecadores elegidos deben ser injertados. Cristo es el único lugar de encuentro entre Dios y el hombre, entre el cielo y la tierra, entre la Santa Trinidad y los pobres pecadores hijos de Adán. Es Cristo a quien Dios el Padre ha señalado y asignado para que dé vida a un mundo de muertos andantes, o que hoy llaman zombies. Es de esta manera como Cristo es el todo para el cristiano auténtico. Solamente a través de Él podemos tener paz con un Dios santo. Solamente por Él podemos ser admitidos en la presencia del Altísimo y permanecer allí sin ningún temor y sin perecer. Si no, recuerden lo que nos dice Efesios 3:12. Tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. En Cristo y solamente en Él, Dios justifica al impío. Si Cristo no fuera el pilar principal de la salvación, ¿bajo qué circunstancias puede un inmortal presentarse delante de un Dios santo? ¿Podemos alegar que hemos cumplido con nuestro deber con Dios? ¿Diríamos que hemos cumplido con nuestro deber con nuestro prójimo? La única manera de presentarnos ante Dios es en el nombre de Jesús, sin ningún otro fundamento, sin esgrimir ningún argumento, sino este. Un cristiano auténtico dice: Cristo murió en la cruz por los impíos y confío en Él. Cristo murió por mí y yo creo en Él. La prenda de nuestro Salvador, la justicia de Cristo, es el único traje que puede cubrirnos y hacernos aptos para estar en la luz del cielo sin avergonzarnos.
El nombre de Jesús es el único nombre con el que tendrás la entrada directa a la gloria eterna. Si llegamos a la puerta y presentamos nuestros propios nombres, estamos perdidos. No seremos admitidos. Vamos a llamar en vano. Pero si llamamos en el nombre de Jesús, ese es el pasaporte y la contraseña para poder entrar y vivir allí con Cristo eternamente. La señal de la sangre de Cristo es el único distintivo que puede salvarnos de la destrucción. Cuando los ángeles del cielo estén separando las ovejas de los cabritos en el día final, si no estamos marcados con la sangre de la expiación, más vale nunca haber nacido. Y con esto, mis hermanos, no quiero ni por un momento restarle la importancia a la obra del Espíritu Santo en nuestra santificación. Pero sí digo que nunca ningún hombre será santo hasta que venga a los pies de Cristo. Y luego de ser santo, sí, el propio Jesús nos dice en Juan 15:5, porque separados de mí, nada podéis hacer. No hay Espíritu Santo para santificación si antes no se tiene a Cristo. Así como no hay Cristo sin un Espíritu Santo. ¿Anhelas ser santo? Entonces tienes que alimentarte diariamente de Cristo, que es el maná del cielo. Recuerda el maná que comía Israel en el desierto, ¿cierto? ¿Quiere ser santo? Entonces Cristo debe ser la roca de la cual usted debe beber diariamente agua viva. ¿Busca ser santo? Entonces usted debe estar buscando siempre a Jesús. Debe mantener su vista en la cruz y buscar diariamente motivos para caminar más cerca de Dios, siguiendo su ejemplo y tomándolo a Él como ejemplo para su vida. Solo poniendo sus ojos en Cristo usted llegará a ser como Él. No hay otra manera. ¿Tienes problemas? ¿Quién no los tiene? ¿Estás angustiado? Pues piensa en Cristo. ¿Estás en una posición en la que tu integridad como cristiano y santo escogido se ve amenazada? Piensa en lo que Cristo haría. Bueno, ¿y cómo hacemos eso? Vea las Escrituras. En ellas encuentras soluciones a problemas recurrentes. Encuentras consejos oportunos. Encuentras consuelo. Encuentras tranquilidad. Encuentras fortaleza. Pero ¿cómo vamos a curarnos si no nos tomamos el remedio? ¿Cómo nos santificamos si no podemos ver a Cristo como el todo? Podemos empezar haciendo un ejercicio para empezar a hacer ese ejercicio de santificación. Repase lo siguiente. Vístase de nuevo hombre. Efesios 4:17. Diga la verdad. Abandone la ira. No robe. Esté dispuesto a dar. Cuide su lengua. Sea sensible al espíritu. Revístase de perdón y amor. Deje que la paz lo gobierne. Que la palabra de Dios more en abundancia en su corazón. Acepte gustoso el papel familiar que Dios le ha designado. Santidad en el lugar de trabajo. Demuestre un carácter piadoso. Sea puro. Aléjese de cualquier obra de maldad o de oscuridad. Viva en la luz de Cristo. Seamos cristianos auténticos, que ven a Cristo en cada aspecto de su vida. Que si están en el hogar, Cristo lo es todo. Que si están en la calle con amigos inconversos, Cristo lo es todo. Que si están en el trabajo, Cristo lo es todo. Que cuando están en situaciones difíciles y se les plantea una salida fácil pero corrupta, recuerden que Cristo lo es todo. No hay situación secular para el cristiano. O se actúa con cosmovisión cristiana viendo a Cristo como el todo, o no se actúa como cristiano. Recordemos que los tibios serán escupidos, mis hermanos. Movámonos de manera permanente en el lenguaje de Dios que es Cristo, y para eso debemos ir constantemente a las Escrituras. Aprender en la Biblia el lenguaje de Dios es entender cómo en situaciones de ira podemos recordar lo que Proverbios 15:1 nos dice. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor.
En conclusión, mis hermanos, tratando de dar un resumen de todo lo que hemos visto en cuanto a la santidad, cuando recordamos los testimonios o revisamos en el tiempo nuestra forma de vivir y lo que ahora tenemos, creo que todos coincidimos en que la gloria es para Dios. Creo que es lo común entre los testimonios de todos, ¿cierto? Hemos visto estos testimonios de manera particular, hemos visto en estos testimonios de manera particular la obra santificadora del Espíritu Santo en la vida particular de cada quien. Y viendo esta serie de santificación, vemos cómo ha sido expuesta nuestra condición actual de esa obra santificadora. ¿En qué grado está esa santificación y qué tan lejos estamos de cómo éramos antes y qué tan lejos estamos de cómo las Escrituras dicen a la altura de quién debemos estar? Hemos recordado cómo antes lo habíamos mencionado, el pecado, la santidad, el amor de Cristo, vivir una vida sin Cristo, etcétera. Todos aquellos sermones que nos recordaron que la santidad no es un estado de solo un domingo en la iglesia, sino un ejercicio permanente de un don que Dios nos ha otorgado y direccionado a través de su Espíritu. No echemos en saco roto el redarguir del Espíritu Santo. Recordemos que la santidad de Dios es algo que está pegado en el cristiano auténtico. Es algo que los identifica, es algo que muestra nuestra unidad con Cristo. Y la unión con Cristo significa nada menos que la comunión con las tres personas de la Trinidad, mostrando que Cristo es el todo en todo. Tan importante es la santidad en el cristiano que en ella radica la relación con el lenguaje de Dios, que es Cristo, que incluso Él mismo nos lo recuerda en Juan 14, 22, 23. Cuando le dijo a Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifiestas a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. El Espíritu Santo mora en el verdadero cristiano. Está llamado a santidad. Está llamado a honrar a Dios en santidad y no tenemos excusas. Pecaste, arrepiéntete. Te equivocaste, corrige tu camino. Te enojaste porque te lastimaron, perdona. No tenemos excusas. Y tenemos, mis hermanos, que glorificar al que se lo merece, a Cristo, que es el todo en todo. Amén, mis hermanos. Y recordemos lo que dijo nuestro hermano en 1 de Pedro, capítulo 1, 16. Sed santo porque yo soy santo. Amén. Oremos, mis hermanos. Padre amado, una vez más, gracias Padre Santo, no nos cansamos de estar agradecidos con todo esto que nos das. No merecemos, pero tú en tu misericordia, tu amor, tu gracia, te ha placido que sea así. Y hoy, por eso estamos aquí, Padre Santo, en este día. Si nos movimos acá, es porque tú así lo has querido, aunque ya tengas tiempo, aunque sea tu primera vez en venir a este lugar. Juega a Dios y dale gracias a Dios porque hoy te permite estar aquí escuchando su palabra. Permite, Padre Santo, que durante no solamente este tiempo, este espacio aquí en la iglesia, Padre Santo, en este tiempo, en el día de reposo, y no solamente durante este día, sino durante toda nuestra vida, todo nuestro peregrinar, podamos seguir en santidad, podamos seguir haciendo ese ejercicio de manera permanente, que no quede en un momento de la iglesia, que no quede un momento solamente cuando estamos compartiendo con hermanos, sino en un mundo que está atestado de cosas contrarias a lo que tu voluntad dice y siempre somos seducidos a ir en contra de él. Permite que nuestro corazón, nuestra mente y nuestro entendimiento siempre guarde esa santidad a la cual tú nos has llamado. Permite que eso sea nuestro estandarte, Padre Santo, ir en pos de todo lo que Cristo dice que debemos hacer y redarguidos en tu Espíritu Santo, poder hacer las cosas correctamente, conforme a tu voluntad, alejándonos cada vez más del pecado, Padre Santo. Te pedimos que nos fortalezcas en entendimiento, en pasiones, Padre Santo, que evitemos que
que nos lleven a tomar decisiones en situaciones difíciles y que mantengan nuestro corazón firme en todo aquello que te da la gloria y la honra a ti, Padre amado. Permite que mantengamos una cosmovisión cristiana en todas nuestras situaciones y que podamos hacer un buen ejercicio de esa ciudadanía a la cual hoy, Padre Santo, nos has hecho partícipe a través de tu Hijo amado, nuestro Rey. Te damos muchas gracias en el nombre de tu Hijo amén. Amén.